Hola, ¿cómo estás? Si eres migrante o eres de cualquier nacionalidad de Latinoamérica, en cualquier país seguramente habrás sentido un poco de prejuicio o estigmatización. Y es algo real, es algo real. Lamentablemente los venezolanos han cambiado mucho su percepción de cómo era la migración venezolana a cómo es actualmente. Desde decir el chamo, ahora el delincuente. Hay un estigma y ha cambiado mucho. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, bienvenido César, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí pensando en que el odio de internet es muy grande y los comentarios siempre están escudados sobre el anonimato. Pero igual la gente puede hacer daño con esas palabras. Y no solo daño, también nos hace pensar e indagar en por qué suceden estas cosas y analizarlas. Porque los prejuicios y las estigmatizaciones algunas veces pueden ser verdad y otras veces pueden ser mentira. Y claro, hay que aceptar las vainas cuando son y cuando no son, ocultarlas. Mira, hace poco recibimos en redes sociales, en una de nuestras plataformas, recibimos un mensaje que igual nos hizo reflexionar un poco. Nos pusieron, pero ustedes no hablan tan mal como otros venezolanos. Esta es uno de los primeros prejuicios, yo creo. Un prejuicio que no es de solo del migrante, del venezolano migrante, sino un prejuicio también del venezolano que todavía está en Venezuela. Yo creo que esto de hace tiempo, de cómo se separó de forma polarizada la gente de barrio con la gente cifrina. Sí. En Venezuela hubo esa polarización. Totalmente. Es una polarización de clases. Sí, que no sé si es en Venezuela o en el mundo entero o en Latinoamérica, que hay esa separación y porque por lo menos aquí en Chile también se vive. Los flaites y los cuicos lo llaman aquí. El barrio alto y el barrio bajo. En Colombia son estratos. Exacto. Hay como 6 estratos. Yo no entiendo esa vaina. Pero sí pasa continuamente que hay una separación importante entre la gente de ciertas clases, o sea, se dividen las clases sociales y se marca con el lenguaje. Con el lenguaje es la forma de comunicarse, totalmente. Sí. También, obviamente, eso viene por la educación y los valores que te enseñan o lo que tú consumes, porque antes tenías un ejemplo muy específico que decías que antes en Venezuela utilizaban mucho el lenguaje cifrino para llevarlo a comerciales. Sí, se comercializó el lenguaje cifrino. Y últimamente, en la actualidad, yo creo que ya globalmente hay también una comercialización del mal lenguaje, ¿sabes? El lenguaje de la calle. Sí, no, yo creo que eso influye mucho. Por el reggaetón. Exacto, el reggaetón influye mucho. O sea, ya la gente quiere hablar o boricua, sí. O boricua, o quieren hablar como si son malandros, porque el malandro con la cadena de oro, claro, es el que está de moda, pues, exacto. Entonces hay un estigma fuerte de que el malandro, o en este caso el venezolano que emigró, es delincuente, y así se está viendo últimamente por también toda esta masa comercial que ha habido. Claro. De esta propaganda política que ha habido también del famoso Tren de Aragua, y que ahora todos los venezolanos son Tren de Aragua. Claro. Y sonará medio izquierdista lo que voy a decir, pero sí, en el fondo es súper comercial también. Hay una propaganda detrás de esto de estigmatizar al venezolano, sí. Sí, y pasa solo, y pasa porque también en las grandes migraciones que están pasando, vas a ver como un prototipo, un patrón de cierto tipo de personas, y normalmente a las personas que son más calladas o las personas que van haciendo el bien, la gente no ve las cosas buenas. Sí, por eso las noticias son cosas malas. Entonces, la mayoría de las noticias que se hacen más virales son las malas. Entonces, por eso que cuando pasa alguna noticia mala que es respecto que esté inmiscuido ahí un venezolano, obviamente capaz sigue ese tipo de patrón, tanto de vestimenta, tanto de hablar, y entonces dice, nada, aquí todos los venezolanos son así, y cuando no es así. Todos los venezolanos hay una gran variedad, somos un pueblo, una cultura diversa. Mira, comencemos aclarando lo primero. Importante, generalizar está mal, comenzando por eso. Si uno va a hablar de una cultura, tú puedes sacar ciertos rasgos, ciertas costumbres, ciertos hábitos que marcan culturas. Eso es lo que hace el folclore en la cultura. Qué lindo. Pero de ahí a generalizar que todas las personas provenientes de ese lugar son iguales, está mal. Entonces, dicho esto, a ver, no podemos sacar la conclusión, como en los comentarios que nos dejaron, de que nosotros somos de los venezolanos que habla mejor que la mayoría, porque no es así. Hay
miles y de venezolanos que hablan 1000 veces mejor que otros y otros que hablarán peor. Pero eso ya es como individuo, con tu educación, con tu forma de expresarte, pues. Yo hablo bien mal. Sí. Y soy bastante grosero, aunque me cuido de que no pase. Pero mira, hablando de estigmatizaciones y estereotipos o prejuicios, hay una que empieza... Tú decías que dijéramos esta palabra, pero empieza este top. El top de... prejuicios hacia los venezolanos. A ver, el primero. Todos los venezolanos son ruidosos e invasivos. Mira, está muy difícil. Mira, yo creo que sí. ¿Qué es que hay que ser sinceros. Primero, somos unas... Hay niveles. No todos los niveles son iguales. Yo voy a hacer aquí bastante... No va a ser generalizador de nada. Pero sí, por lo menos hablando somos súper bulliciosos. O sea, tenemos un tono de voz súper alto. Sí. Si no respetamos que estén las personas al lado o no nos interesa. No tenemos esa prudencia de decir, bueno, todo el mundo está callado, voy a quedarme callado. Sí, y ojo, igual aquí hay que ser muy específico. Porque también esto se asocia mucho con la gente que pone música a todo volumen y, claro. Y no todos los venezolanos son así. De hecho, yo me atrevería a decir que el venezolano que emigró en su mayoría se adapta a la cultura del país y a las normas. Claro. Más que la cultura, a las normas que tenga cada país, que es lo que uno debe ser, a las leyes y las normas. Y es interesante eso que dices, porque eso de la música estridente y muy fuerte, mucha gente la critica. Yo la critico. Pero yo también he estado en playas con jeeps y música a todo volumen y digo, wow, qué bien la estoy pasando. Pero ahorita podría decir que qué marginal eso. Sí. Pero lo hago. Sí. Es que ahí entra varios puntos. Porque el primero, de alguna manera, el decir que uno es ruidoso, de por sí en Venezuela uno escuchaba música alta y claro. Incluso subías volumen afectando tu entorno, tu comunidad y era aceptado. O sea, yo tengo un ejemplo. Pero eso ya viene a ser invasivo. Es como, yo voy a poner esta música porque yo la estoy pasando bien. Entonces, yo quiero compartir mi alegría. Entonces yo pongo música más fuerte para que se una más gente y seamos más en el bochinche. Pero mentira, eso no va a pasar siempre. Yo tengo un caso que yo tenía una vecina que una vez hicimos una fiesta y pusimos de verdad música a todo volumen. Y ella se quejó, pero cuando me dijo, mira, no es para que la quiten. No, o sea, yo también lo he hecho, entonces esta vez me toca a mí aceptarlo. Entonces, ella lo que me está diciendo es que evitáramos que tenía un niño pequeño que tocaran el timbre equivocado que los invitados que estaban llegando. Esta gente ya era mongólica. Entonces, el tema es que hasta qué punto tú en Venezuela se aceptaba la música así y llegas a culturas distintas. En este caso a nosotros nos pasó que subes un poco el volumen y enseguida te llaman y reclaman y tienes que quitar la música porque en el fondo vas entendiendo que si vives en comunidad y no sé, tu vecino quiere descansar y tú pones música alta, no puedes. Entonces, bravo. De por sí tiene algo de cierto el de que nuestra cultura viene de normalizar un poco la bulla. Pero es tontería porque al final tú empiezas a conocer de verdad a todas las personas y cuando hacen una fiesta o alguna reunión meten igual de ruido. Solo que es más fácil criticar al foráneo. Es así. Mira, otra que hemos escuchado. Escucha, invasivos. También somos muy invasivos. Totalmente invasivos. El venezolano es tocón. Le gusta abrazar. Le gusta abrazar. Tu familia es de las que abraza, chico. Súper invasivo. Por favor, no te metas con mi familia. No habías dado tantos abrazos en mi vida. Sí, de por sí. No, uno tiene la maña de conocer a alguien y abrazas. Y dar confianza de una vez. Sí. Así como, mira, ya vamos para tu casa, tomemos algo, vamos a tomar café. Sí, es cierto. Para no decir una vida espirituosa, pero es muy rápido la confianza y la invasión que uno es en la entrada, en los mismos locales nocturnos. Yo me acordaba, tú con cualquier persona te podías sentar ahí, hablar y terminabas teniendo un grupo de 30 personas. Sí, o bailar. Exactamente, totalmente. No conocía a la persona, pero le meneabas la cadera. Es así. Mira, vamos con el segundo. A ver. César, dilo tú. El venezolano vive a punta de fritanga. Mierda, no, yo no podría. Mira, esto nos ha pasado bastante, que lo han comentado en las redes y lo hemos conocido, nos han dicho que el venezolano todo lo hace frito. No estoy de acuerdo, pues.
O sea, comenzando con la arepa, que es nuestro plato típico. Que también puede ser frito, ¿viste? Puede ser frita, pero la principal es asada, pues. Yo creo que es culpa de los maracuchos que pueden freír todo lo que ven. Yo creo que los maracuchos tienen mucho que... Así es que ven un salmón ahí al horno y si lo freímos después. Sí. O esas, las famosas operaciones que hacen que si meten... Que si dentro de la arepa una empanada frita y la fríes todo. Sí, el otro día vi no sé si esto es verdad o es una vaina para hacer bulla, pero la gente que le metía al pan cambur o banana, o había personas que le metían a una canilla una empanada. Sí. Y dije, pero ¿qué coño están comiendo? Sí, esos son como muy Inception. Sí, pero es de regiones de Venezuela. O sea, es raro, pero no sé, la fritanga, yo creo que es parte es de los pasapalos. Yo creo que es lo importante. Sí. Yo creo que es cultura de fiesta. Cultura de fiesta, porque los tequeños, la empanada es frita, sí. Sí. Ahora, hay fritura, pero no que todo lo que hacen los venezolanos es frito. Pues ahora, tampoco si vives bueno, las tajadas. Las pasas al horno también. Sí. Pero si vives de fritura, bueno, vas a morirte en 3 meses prácticamente. Mira, vamos con el siguiente. El siguiente es: Venezuela tiene las mejores playas y paisajes del mundo. Es algo que siempre se comenta mucho. Es muy cliché, es muy de venezolano fanfarrón, así como... Sí. Hermano, tú no sabes, pero tenemos, mira, tierra, fuego, nieve... Hay viento, de todo. Médanos, dije, bueno, está bien. Que si las 4 estaciones en un mismo sitio. En un país, pero no, ¿qué te pasa? Sí. Mira, no, aquí hay algo que aclarar importante. Como todo el mundo, uno se tiene que sentir orgulloso de donde viene, y de por sí el venezolano le gusta hablar mucho de lo bonito que tiene sus playas, porque obviamente Venezuela es súper privilegiada geográficamente. La gente no lo sabe porque ni siquiera. Tiene playas increíbles, tiene montañas increíbles con nieve, tiene un clima especial. No, ni siquiera entremos al tema del Salto Ángel y Canaima. O sea, tiene una riqueza cultural enorme. Pero de ahí, ¿verdad?, a decir que somos los mejores del mundo es distinto. ¿Por qué? Porque una cosa que pasa cuando uno viaja es que te das cuenta que todos los países tienen algo bellísimo. Todos los países del mundo tienen algo, así sea pequeño o más grande o diverso, pero todos tienen algo increíble. Wow. Wow. No importa el tamaño, Javier. Es verdad, así que no te creas la última Coca-Cola del desierto, publicidad para Coca-Cola, porque el mundo es brutal, es hermoso. Vean televisión al menos. Si no puedes salir de tu país, anda y ve televisión, ve YouTube. YouTube. Ahorita hay demasiados tipos de influencer o youtuber que muestran sitios increíbles y son tremendos programas. Es verdad, porque también existen los sitios horribles, que son graves, que da miedo estar. A ver, el otro top que tenemos son: los venezolanos son demasiado alegres y fiesteros. Yo digo que no. ¿Tú dices que no? Yo digo que no, o sea, la mayoría puede ser que sí. O sea, yo soy un alborotado. Pero yo sé de personas que son muy tranquilas y que no son así, el fiestero, ahí está, mira, no es una comparsa. Sí. Aunque sí hay un factor en común, que hay muchas personas que incluso son más introvertidos y no son tan expresivos, pero el venezolano, cuando conecta con otros venezolanos, se transforma en fiestero, en alegre. Pero yo creo que porque el venezolano tiene esto puede ser verdad o falso. Yo creo que el venezolano tiene cultura etílica. Yo creo que nos han enseñado, nos han inculcado la cultura etílica durante mucho tiempo. Entonces, fíjate que todas las reuniones de un venezolano tienen alcohol. En su mayoría, no, sí. Nunca. Así, mira, baby shower, alcohol. Sí. Que mira, bautizo. Alcohol. Matrimonio ni hablar. Se murió alguien, alcohol también. No sabes, en cualquier cosa, en cualquier celebración o cualquier excusa siempre va a haber alcohol de por medio. Sí, de hecho, y si te consigues y te encuentras con un grupo de venezolanos y están hablando cualquier cosa y la conversación se pone buena, es como inmediatamente, mira, y si compramos algo, porque tienes que llevarlo a sumarle el alcohol. Es buen punto. Típico de antes, así como que, bueno, viene la fecha esta navideña. ¿Qué vamos a comprar? Coño, una buena botella de whisky. El whisky era como que la bebida predilecta de una generación, ¿sabes? Sí. Como que en esta casa se toma whisky ahí porque, bueno, ese es en la ocasión especial, whisky. Dato curioso. Bucanas
fue uno de los... Venezuela fue el país más consumidor de bucanas en una época. Mira tú. De hecho, hasta hubo gente de la empresa que fue a investigar el por qué se consumía tanto. Eso que dices es muy interesante porque también pasa con la Oreo. La Oreo tiene sabores diferentes en Venezuela. Pero están sacando otros formatos que no tengo la idea. Que guayaba. Pero, exacto. Pero también lo vi que en México la fórmula de Coca-Cola también es diferente. Es más, en México son muy consumidores de Coca-Cola. Yo pensé que era Chile más que ellos, pero no, mira. Los mexicanos están, mira, a punto de diabetes. No te burles. Vamos con la siguiente. Mira, pero ¿somos fiesteros o no? Somos de cultura fiestera, total. Somos de cultura fiestera. Sobre todo etílica, diría yo. Pero ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién lanza la primera piedra el país que no es etílico, coño? Bueno, país etílico y no todo. Es verdad. Mira, bueno. El siguiente es... Todos los venezolanos son mises o beisbolistas. En el caso, mises la mujer y beisbolistas los hombres. Coño, si los opera. Mira, en Venezuela hubo una época que sí había esa cultura como que las mujeres querían ser todas mises y los hombres todos beisbolistas, pero eso fue hace muchos años atrás. Yo creo que ya eso se ha... Eso era cultural. Ahorita ya quieren ser influencer. Ya, sí, ya hay otras. O en el caso de deportes, ya creo que hasta el fútbol está superando mucho el querer ser beisbolista. Tú dices, antes, ¿te arriesgas a decir eso? con los resultados recientes. Claro. Mira, no, lo que pasa es que ya hay una cultura más globalizada. O sea, ya la mujer no solo quiere ser Miss, ya busca... no sé, ya busca dinero. Busca actuación, ya busca profesiones distintas, pues, pero estás diciendo lo mismo que buscaban las misas. Exposición, ¿Qué quieres ser tú? Actriz. Comunicador social. Es la misma paja. Déjate vaina. No, yo creo que, no sé, eso también quedó... No considero que todas las mujeres venezolanas quieran ser Miss, pero sí fue parte importante. Era como el magno evento, o sea, estaba ahí, era como, era una tradición, se volvió una tradición. Hay muchas cosas que se volvieron tradición, que no quiere decir que estén buenas o malas, pero algunas veces tienen que morir. Lo que pasa es que, ojo, cuando un país es bueno en algo, obviamente su gente se va a querer ser parte de ese bueno. Eres bueno siendo bonito. No, y Venezuela empezó cada vez, tenía mises y mises y mises que llegaban a Miss Venezuela y después Miss Universo y representaban a Venezuela, claro, en lo alto y muy bien representado. Entonces, obviamente, las mujeres tenían esa iniciativa de llegar a eso, igual que con los beisbolistas. Los beisbolistas llegaron desde la época de, bueno, ni siquiera... la época de Galarraga, Vizquel y mucho antes. Luis Aparicio, Antonio Armas, o sea... Lo que pasa es que ahí estás exportando también cultura, ¿no? Cuando sacas a esa gente, porque esa gente no solo se queda en ese país, los deportistas o en este caso modelos, etcétera, viajan y es el primer producto de exportación. De que empieza a dar el rostro de tu país afuera. Mira los tipos estos de BTS, todos estos coreanos. Todos son iguales. Y ahorita todo el mundo latinoamericano ha escuchado una canción de los coreanos y te dice, ¿por qué escuché esto? No lo sé, nunca lo puse. ¿Por qué salió? Pero lo sabes y ves gente bailando al estilo coreano. Un estilo coreano muy, muy, muy gringo, además, muy occidental. Sí, es que eso es... O sea, esas bandas ahorita coreanas es muy a Five o Backstreet Boys o NSYNC, ¿sabes? Pero llevada más modernizadas, pues. Pero si capaz no dio un imaginario mal, nada más vernos como personas superficiales, ¿será? Así que mira, estos nada más son como que peloteros, que son gordos, borrachos, que batean bien, quitando Marvisquel, qué sé yo, o gente superficial, operada, ¿sabes? Como gente elitesca, no sé. Capaz te dan un imaginario de que el venezolano es así, pues cuando en realidad puede ser de otra manera. Ojo, no podemos dejar de resaltar la belleza de la mujer venezolana. Mierda. ¡Wow! Es así. Viva por las mujeres venezolanas. Ok. A ver, ahí viene el otro top. En el número 6. El venezolano es muy vivo. Verga, ¿dónde eso depende? ¿Qué es la viveza? Mira, existe el llamado viveza criolla en Venezuela, que sí, es cierto que culturalmente está muy, muy metido. Pero esa viveza es de todo el mundo. El otro día estábamos hablando con un amigo, está diciendo que los afroamericanos de Estados Unidos son
son súper vivos y Sí. malamañosos, ¿sabes? No todos, ojo, no vayan a pensar que soy racista. Pero nos estaba contando esa parte y pasa en Venezuela, pasa en Chile, pasa en Dominicana, pasa en España. Siempre hay una persona que se la quiere jugar más viva que los demás. Pero la Sí, viveza sí. criolla no te da rechera. Sí, yo la odio. Yo borraría de Venezuela, de la cultura venezolana, esa viveza criolla, que a muchos le suma, pero sí, normalmente el hecho de llamarla viveza criolla es porque tú sabes que pasa por encima de alguien. O Es sea, verdad. te beneficias perjudicando a otro, y eso yo creo que ya por ahí ya hace que no tenga mérito. Es que ya la viveza no es que seas pila para resolver algún problema O para tomar decisiones rápidas. Claro, sino que viene en el hecho de que, mire, y si resolvemos esta detención de esta manera, o un caso de corrupción, yo creo que es donde empieza a todo a fallar, ¿no? A utilizar la viveza para dañar al resto y dañar el ecosistema en el que vivimos. Nosotros, quiero orden. ¿Cómo podemos tener orden? No sabemos, porque cada vez que uno quiere orden, viene un bicho que es más vivo que el otro y empieza ahí a comprar entradas y a revenderlas. No, pero ahorita, y por un concierto ahorita es imposible. Tienes que comprar como 15 entradas y tienes que pararte a las 6 de la mañana, hacer una fila online. Pero sí estoy de acuerdo contigo, no es algo que sucede solo en Venezuela, en el mundo entero creo que hay viveza criolla, solo que uno la llevó a nuestra cultura porque la vivimos muy de cerca, pues, y sobre todo recientemente la hemos vivido más cerca que nunca, pues. Es verdad. Ok, ¿En dónde? no, ejemplos de... ¿quieres sacar el pasaporte más rápido? Es Háblate verdad. aquí, paga aquí y Bueno, pero listo. esa es la viveza criolla de hacer negocio en base a un negocio que ya está hecho por otras personas que nos tiene jodido a todos. Es así, es así. Si el que me entendió, me entendió. Ok, vamos con la número 7, la última. La última. El venezolano se cree el mejor latinoamericano. Mierda. Wow. Mira, esta es complicada. No lo sé, Rick. Porque no, o sea, para nada. Sino que sí nos ha pasado y lo hemos vivido en el programa, que el venezolano vive una realidad diferente a lo que obviamente hay hoy en día y una realidad diferente a lo que vivieron muchos otros países de Latinoamérica. Venezuela era un país millonario, un país rico. Todavía es. Y todavía es, exacto. Pero antes estaba más accesible al público. Entonces, el que tuvo... uno vivía de privilegios, que un ejemplo que nos ponía, de hecho, nos pasó una vez que un amigo nos comentaba aquí en Chile, nos decía, ¿por qué todos los venezolanos siempre usan la frase que yo en Venezuela tenía casa, carro y aquí estoy así? Porque en realidad uno en Venezuela vivía bien. Hasta que ocurrió la tragedia que ocurrió... Esa no es la tragedia de Vargas. No, Fue la en tragedia, 98. la tragedia, un abuso de corrupción y de malas políticas y bueno, para de contar. Pero lo que quiero decir es que sí puede que ocurra esto de que el venezolano hable mucho de esa época buena y caiga un poco pesado o caiga un poco mal esos comentarios de cómo uno era antes y cómo está uno ahora en comparación. Pero yo pues. creo que es normal, como todo latinoamericano regionalista que ama su país, todo el mundo va a pensar que su país es mejor, porque los argentinos también tienen fama de que son creídos, que Los tal. mexicanos también. Los mexicanos, los chilenos, los colombianos, pero cuando los conoces son personas humildes, son personas simpáticas. Aquí nos ha pasado en comentarios, aquí en el programa, hay chilenos que no han escrito que Chile, ¿cómo fue el comentario que nos dejaron? Y que Chile es como el Suiza de Latinoamérica. Es Suiza de Latinoamérica, Dios mío, ese chamo no fue a Suiza. Ojo, Chile tiene demasiado buen internet, gracias a Dios. Pero sí, o sea, yo creo que todo el mundo se cree el mejor. Y pasó ahorita con lo de Ibai. ¿Tú no viste que todo el mundo piensa que su desayuno es el mejor? ¿Qué carajo están hablando? Yo me como toda esa comida y soy feliz. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí, puede ser que el venezolano tenga esa fama de creído. De creído un poco, pero no va a depender mucho del contexto o la persona con la que hables y por qué lo dice, pues. Ahora, si no tienes con qué creerte, eres mojoneado. Entonces, estás mintiendo. Que son cosas diferentes. Que dice que los maracuchos son así. No sé, me han dicho. No, sí, los maracuchos son más regionalistas que nadie. ¿Cuál es el peor personaje de Venezuela? No te metí en problemas. No, me metiste en problemas. Capriles Radosky. También. Si no tenemos que decir más nada. Desgraciado ese. Vendido. Bueno, mira,
yo creo que una de las cosas importantes de lo que hemos hablado, lo que mencionamos al inicio, la generalización está mal. Estos son ciertos rasgos culturales que va desde la jerga de la cultura, desde las costumbres o los hábitos que hacen que uno tenga ciertas cosas similares y es lo que hace que uno tenga una cultura, pues. Me confundiste, pero está bien. No, yo también me confundí. Pero lo importante es, sí, obviamente uno está orgulloso de donde viene, hay que adaptarse a las nuevas culturas y sobre todo adaptarse a las normas, a las leyes. Dejar la soberbia, ser humilde y pasarla muy bien, porque de eso se trata la vida. Si no la pasas bien, ¿para qué vienes? Sí, por lo menos practiquen la humildad como César, por favor. Y para finalizar, César. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Esto es un video más, como todas las semanas, pero si tú necesitas más información y más contenido nuestro, lo puedes buscar en losbonobo.com. Todos los días noticias nuevas, tendencias y actualidad. Así que no te pierdas y métete aquí. Bye. Nos vemos.